Hola niños, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva clase en línea de la Iglesia Infantil. Sean todos bienvenidos. Vamos a empezar, así que les voy a pedir que tengan todos sus Biblias a la mano. Vamos a tener el llamamiento a la adoración, nuevamente en el Salmo 119, pero ahora vamos a leer los versículos del 17 al 24 de forma unida. Busquemos todos juntos Salmo 119. Leeremos los versículos del 17 al 24, todos juntos. Si ya lo tienen, vamos a empezar. La palabra del Señor dice: Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Amén. Ahora vamos a tener una oración de invocación. Le pido a todos ustedes que cierren sus ojitos para poder orar a nuestro Dios. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por una vez más que nos permites estar aquí, Señor, reunidos en diferentes hogares. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra es buena para con nosotros, Señor. Tu palabra nunca nos ha faltado. Te ruego que seas en esta pequeña clase, Señor, que seas tú con nosotros, que nos permitas aprender más de ti, Señor, el poder gozarnos de tu palabra, de tus mensajes, Señor, de tus enseñanzas. Te ruego, Señor, que seas con nosotros y que te agrades también de los cantos que hemos de cantar a ti. Te rogamos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a entonar el canto que les enseñamos en la primera clase, Caminando en la Luz de Dios. Bien, como ya les dije, vamos a entonar el canto Caminando en la Luz de Dios. Así que les voy a pedir a todos que se pongan de pie para poder entonar este canto. Espero que se acuerden los ademanes. Vamos a entonar este canto primero en español, después en inglés y vamos a tratar de aprendérnoslo en francés. Pastor nos va a ayudar a entonarlo en francés. A mí se me hace un poquito difícil pronunciarlo, pero espero que a ustedes se les haga muy fácil. Así que vamos a poner atención. Bueno, la verdad es que yo tampoco sé hablar francés, pero tenemos aquí nuestra ayuda. Vamos a escuchar más o menos cómo es la pronunciación. O escuchen, va más o menos así. Nous marchons à la lumière de Dieu. A ver, vamos a tratar de decirlo. Es Nous marchons à la lumière de Dieu. Vamos a ponerlo, la letra aquí en sus pantallas, pueden verla. Dice Nous marchons à la lumière de Dieu. Entonces, la letra en el canto va a ir más o menos así. Nous marchons à la lumière de Dieu. Nous marchons à la lumière de Dieu. Vamos a tratar de cantarlo. Yo solo voy a hacer los ademanes, Nous marchons à la lumière de
marchons à la lumière de Dieu. Nous marchons à la lumière de Dieu. Y luego la siguiente parte va a ser nous marchons à la lumière de Dieu. Sería así más o menos. Nous marchons à la lumière de Dieu. Nous marchons à la lumière de Dieu. Vamos a tratar de cantarlo junto, a ver si nos sale ahora en francés. Nous marchons à la lumière de Dieu. 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 Nous marchons, nous marchons à la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons à la lumière de Dieu. Ahora sí quiero mi pan francés. Bueno, niños, espero que les haya gustado el canto y que lo hayan podido pronunciar bien. Ahora vamos a continuar con nuestro orden. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias el libro de Hebreos. Este libro se encuentra en el Nuevo Testamento. Si les es un poco difícil encontrarlo, pueden ponerle pausa al video mientras lo encuentran. Vamos a leer el capítulo 1, solamente los versículos 1 y 2 de manera unida. Vamos a buscar Hebreos capítulo 1, vamos al versículo 1 y 2, todos juntos. Si ya lo tienen, la palabra del Señor dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Ahora vamos a entonar todos juntos en nuestros corarios el número 18, Alabaré. Alabaré a mi Señor.
niños, ahora es el momento de la clase. Vamos a estar todos sentaditos, vamos a poner mucha atención a lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. Hola niños, bienvenidos a nuestra lección número 3 de la Iglesia Infantil en línea. Recuerdo que estamos con un tema muy interesante en estas clases, que son preguntas que los niños hacen acerca de la Biblia, acerca de nuestro Dios. Así que en estas lecciones estamos respondiendo estas preguntas frecuentes que muchos de ustedes pueden tener acerca de nuestro Dios, acerca de la Biblia. Si ustedes tienen algunas preguntas, pueden hacérnoslas llegar. Y bueno, aunque llevamos un orden, quizá podamos ponerle atención a estas mismas preguntas. Nuestra clase del día de hoy vamos a responder 2 preguntas más, pero el título de nuestra lección es el siguiente. Nuestra clase se llama Personajes Escogidos. Personajes escogidos. Ese es el título de nuestra lección. Y cada uno de los títulos de estas lecciones más o menos nos da la respuesta a las preguntas que estamos respondiendo. Sin embargo, es muy importante que estas preguntas queden bien aclaradas en la clase que estamos viendo el día de hoy. Y hoy vamos a responder 2 preguntas principales. La primera de ellas es esta: ¿cuántas personas escribieron la Biblia? Y la segunda pregunta es esta: ¿qué significa que la Biblia sea inspirada? Así que vamos a responder estas 2 preguntas. Si ustedes recuerdan, la clase anterior respondíamos la pregunta si las historias de la Biblia ocurrieron de verdad o fueron solamente obras de ficción, como los cuentos de hadas, y dejamos muy claro que la Biblia relata hechos verdaderos, cosas ciertísimas que fueron bien investigadas por quienes las escribieron para dejarnos evidencia de lo que es verdadero. Pero de ahí surge esta siguiente pregunta: ¿quiénes fueron estas personas que escribieron la Biblia? ¿Cuántas personas escribieron la Biblia? ¿Y cómo es que todos ellos se pusieron de acuerdo para escribir este libro? Si ustedes recuerdan también, en la clase pasada aprendimos que este libro que es la Biblia fue escrito en un periodo muy amplio, un periodo que abarca alrededor de 1600 años. En este largo periodo, diferentes personas fueron dejando escrito evidencia y fueron dejando escrito el registro de la voluntad de Dios siendo revelada al pueblo de Israel. Y ahora este libro finalmente ha sido compilado y es lo que tenemos en nuestras manos, la Biblia. La pregunta es esa: ¿cuántas personas en este largo periodo de aproximadamente 1500 o 1600 años escribieron la Biblia? Bueno, pues la verdad es que como pudieran darse cuenta hasta ahorita, no fue un solo autor el que escribió, el que redactó la Biblia. Fueron diferentes autores, pero a pesar de que fueron diferentes autores, hay una solamente maestra detrás de todos estos autores que nos deja el escrito de lo que tenemos en nuestras manos. Hace unos momentos leíamos junto con la maestra Aisa el texto de Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, y más o menos nos resume quién es el autor y quiénes fueron los escritores de lo que hoy tenemos como la Biblia. Hebreos capítulo 1, versículo 1 comienza diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el autor de la Biblia? Hay un solo autor, hay una sola mente que se ha revelado y que ha hablado a través de diferentes autores en la Biblia. Y ese es precisamente nuestro Dios. La Biblia ha sido escrita por diferentes personas, pero ha sido inspirada por una sola persona. Y esa persona es nuestro Dios. Dios, a través del Espíritu Santo,
ha hablado a través de los profetas para dar a conocer su mensaje en diferentes tiempos, a través de diferentes personas, a través de diferentes formas de lenguaje, para que nosotros hoy finalmente tengamos el libro completo, que es la Biblia, la voluntad revelada de nuestro Dios. Así que Dios es el autor de la Biblia, pero ha habido diferentes escritores, diferentes redactores que han puesto por escrito las palabras que son de nuestro Dios. Tenemos que tener esto bien en claro. Dios es el que se revela en las Escrituras. Dios es el que habla a través de la Biblia. Aunque hay diferentes personas que escribieron, que redactaron los libros de la Biblia, Dios es el que está hablando a través de todos y cada uno de ellos. Y para que nos quede bien claro que es Dios el que habla a través de ellos, nosotros comprendemos que la Biblia no es un libro cualquiera, sino que es un libro inspirado por nuestro Dios. ¿Qué es inspirar? ¿Qué es inspiración? Inspiración es lo que ocurre cuando nosotros pensamos en una idea, pensamos en un concepto, miramos una imagen preciosa y entonces recibimos motivación, anhelo, deseo de decir, de escribir y de hablar. Algo más o menos parecido ocurre en la Biblia. Dios inspiró a los autores, pero no solamente la idea de Dios les llevó a los autores a escribir algo de su propia mano. Inspiración tiene que ver con la forma en la cual nosotros respiramos. Decimos que cuando respiramos, inhalamos y exhalamos. Y a ese movimiento también se le llama inspiración. Exhalación, respiración, aspiración, inspiración son palabras que van en el mismo campo, que son muy parecidas y que son relacionadas entre sí. En cuanto a la Biblia, esta fue inspirada por Dios en el sentido en el que Él sopló las palabras y éstas llegaron a los autores que las escribieron, que las redactaron. A través del Espíritu Santo, Dios sopló su mensaje a estas personas y ellos escribieron este mensaje en lo que ahora tenemos como la Biblia. ¿Quiénes fueron estos redactores que escribieron y pusieron las palabras en las páginas de la Biblia? Bueno, hay bastantes autores. Podemos empezar desde el principio. Los primeros 5 libros de la Biblia, también conocidos como el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, fueron escritos por Moisés. Moisés recibió inspiración de parte de Dios y algunas secciones fueron dictadas directamente de Dios para que Moisés las escribiera, y entonces se escribieron estos primeros 5 libros de la Biblia. Luego tenemos el libro de Josué. Josué fue el sucesor de Moisés en el liderazgo del pueblo de Israel. Él escribió el libro de Josué. Después, el siguiente escritor que tenemos en la Biblia es el profeta y juez Samuel. Quizá muchos de ustedes conozcan la historia de Samuel, ese que dejaron siendo niño en el templo. Bueno, él creció y fue juez y profeta del pueblo de Israel, y él escribió el libro de Jueces, el libro de Ruth y también los libros de Samuel. Él fue el redactor de estos libros. También tenemos unos autores desconocidos de los siguientes libros en la Biblia, los cuales son primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes y primero y segundo de Crónicas. Hablamos de un cronista, de una persona que dejó por escrito todo lo que ocurrió en este largo periodo de tiempo, aunque a final de cuentas tuvo que haber alguien que compilara, porque esto abarca un largo periodo de tiempo. Muchos creemos que quien dio una edición final
a estas historias que abarcan un largo periodo de tiempo pudo ser el mismo Esdras, que además de ser sacerdote, dejó por escrito el libro de Esdras, junto con Nehemías, que escribe también el libro de Nehemías. El libro de Esther también es una historia que se compila posteriormente del relato de los libros históricos. En el libro de Esther encontramos una de las historias que ocurren durante el periodo del exilio. Encontramos también el libro de Job, el cual muy probablemente también fuera incluido dentro de esta compilación por el mismo Moisés. Tenemos los salmos, que tienen también diferentes autores, aunque el principal de ellos es el rey David. El libro de Proverbios tiene por allí 2 o 3 autores diferentes, pero principalmente está el rey Salomón. De igual forma, tenemos Eclesiastés y Cantares, escritos muy probablemente por el rey Salomón, y de allí en adelante los libros de los profetas mayores y menores son escritos por aquellos que tienen el nombre, es decir, Isaías por Isaías, Jeremías por Jeremías, Lamentaciones es de Jeremías, y de ahí en adelante todos los nombres que tenemos en el Antiguo Testamento, el nombre del libro es el nombre del autor de este libro. En el Nuevo Testamento también encontramos diferentes autores. En los evangelios, que ya veíamos la semana pasada, cada uno de estos evangelios fue escrito por el nombre del libro: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sigue el libro de los Hechos, que fue escrito por Lucas, y luego las cartas del apóstol Pablo. A partir de Romanos y hasta Filemón, todas estas cartas, estos libros fueron escritos por el apóstol Pablo. Él escribió a Timoteo, él escribió a Tito, él escribió a Filemón. Allí no aplica lo que veíamos del Antiguo Testamento. Los nombres de estas personas no son los que los escribieron. Timoteo, Tito y Filemón fueron escritos por el apóstol Pablo. El libro de Hebreos no tiene un autor conocido, no sabemos quién lo escribió, pero sus palabras están de acuerdo con las enseñanzas del apóstol Pablo y del apóstol Pedro, pero no podemos decir con seguridad quién escribió el libro de Hebreos. Santiago sí lo escribió Santiago. Pedro, las cartas de Pedro, primera y segunda, también las escribió el apóstol Pedro. Las cartas de Juan, primera, segunda y tercera, las escribió el apóstol Juan. La carta de Judas también la escribió Judas, pero no era Judas, uno de los discípulos, era otro Judas. Y finalmente el libro de Apocalipsis también lo escribió el apóstol Juan. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Si nos damos cuenta, toda esta lista de personas que acabo de mencionar, Moisés, Josué, Samuel, David, los profetas, los evangelistas, Lucas, y también Pablo, Pedro, Juan y Santiago, todos ellos fueron hombres santos, llamados por Dios, que recibieron la voz de Dios para poder poner por escrito el registro de la palabra de Dios. A ese escuchar de la voz de Dios le llamamos inspiración, y esa inspiración es lo que los llenó del Espíritu del Señor para poder escribir todas estas palabras. Y así tenemos que detrás de todos estos personajes que en un largo periodo de tiempo escribieron el mensaje de Dios, Dios estaba detrás de ellos, inspirando, soplando aliento, soplando su espíritu para que ellos escribieran el mensaje de nuestro Dios. Como dice Hebreos 1, Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, habló de muchas formas y habló muchas veces, pero ahora nos ha hablado por medio de el Hijo, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que veíamos en la escuela bíblica de vacaciones. Si bien todos ellos escribieron, el tema central de la Biblia tiene que ver con la salvación que es en Cristo Jesús. Jesús le da sentido a la Biblia y toda la Biblia habla acerca de Jesús. Ahora quiero que nos aprendamos un texto también, y este texto
está en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 21, y nos habla acerca de las personas que escribieron la Biblia y cómo ellas no escribieron por sí solos, sino que hablaron en nombre de Dios. Aquí está el texto en sus pantallas y vamos a leerlo primero. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí está nuestra clase. La profecía, es decir, las escrituras, no vinieron porque los hombres quisieran, sino que los hombres de Dios, los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios. ¿Quiénes la escribieron? Muchos varones santos que fueron inspirados por el Espíritu de Dios y que escribieron conforme a la voluntad de nuestro Dios. De modo que el libro que tenemos al final, la Biblia, es la palabra de Dios, inspirada por Dios. No se escribió porque los hombres la quisieran escribir, se escribió porque Dios habló a través de ellos y entonces la escribieron. Dios habló muchas veces y de muchas formas a través de los profetas, pero hoy nos habla a través de el Hijo, Jesucristo, quien es el protagonista de toda la Biblia, y toda la Biblia habla acerca de Él. Así que espero que hayan quedado respondidas las preguntas el día de hoy. ¿Quién o cuántas personas escribieron la Biblia? Bueno, el autor es Dios, pero todas estas personas escribieron la Biblia. ¿Y qué significa inspirada? Significa que Dios sopló su aliento sobre estas personas y ellos escribieron el mensaje de Dios, de modo que la Biblia es la palabra de nuestro Dios. Voy a poner nuevamente el texto aquí en la pantalla y les invito a que pausen el video en estos momentos para que se lo puedan aprender. Y si ya se lo aprendieron, vamos a continuar ahora con nuestra hoja de trabajo del día de hoy a cargo de nuestra maestra Aisa. Que el Señor les bendiga, niños. Bien, niños, espero que hayan puesto mucha atención. Ahora les voy a pedir que agarren sus hojitas donde vamos a hacer nuestro trabajo para poder repasar un poco de lo que aprendimos esta mañana. A los niños pequeños, que como ustedes ya sabrán son los que todavía no saben leer, van a tomar esta hoja. Si alcanzan a ver, es un libro que dice la Biblia. Yo sé que algunos apenas o están muy chiquitos o ya están aprendiendo a escribir. Aquí hay unas líneas punteadas en donde van a escribir la Biblia. Tienen que unir ya sea con un color o un lápiz cada línea para poder escribir la Biblia. Y abajo ven que alcanza a ver que es un libro. Tienen que unir igualmente los puntos para que la Biblia esté terminada de dibujar. Ahora, para los más grandes, este está un poquito más difícil, pero espero que hayan puesto muchísima atención, ya que el pastor durante la clase dio todas las respuestas a estas preguntas. El primer ejercicio dice: encierra el nombre de los diferentes autores de los libros de la Biblia. Aquí hay varios nombres de varios autores. Ustedes van a decir este sí, este no. Tienen que encerrar qué autor sí es que haya escrito algún libro de la Biblia, sin mirar su Biblia, sin preguntar a sus papás, ya que el pastor mencionó a cada autor de la Biblia. Ahora, en la segunda parte van a ver aquí varios cuadritos y dice: escribe sin mirar tu Biblia los libros de la Biblia que recuerdes, no importa el orden que lo escribas. Así que, sin mirar la Biblia, niños, tienen que escribir cada libro de la Biblia que ustedes puedan recordar. No hagan trampa, no pregunten a sus papás. Al final sus papás pueden ver, pueden decirles este sí, este no, este lo inventaste o este no existe. Y también les van a ayudar si les hace falta, pero ya al final, qué libros les faltó.
Mientras hacen su trabajo, niños, pueden ponerle pausa al video para poder realizarlo, y ya que lo hayan terminado, vamos a continuar para terminar esta clase. Niños, espero que haya sido de mucha bendición, que hayan aprendido, que las dudas que tengan en su mente, en su corazón, hayan sido respondidas durante esta mañana. Ahora vamos a terminar con una oración. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros, porque día tras día nos enseñas, Señor, nos muestras tu voluntad, tu palabra, Señor, nos instruye. Te ruego que permitas que estas enseñanzas, Señor, puedan ser recordadas siempre, Señor, que eres tú quien inspiró a diversos hombres, Señor, para escribir tu Biblia, que nos trae enseñanza, Señor, que nos recuerda tu palabra, Señor, y tus promesas. Te ruego que seas con cada uno de los pequeños, Señor, que aún en su corta edad puedan creer y vivir, Señor, todo conforme a tu palabra. Te rogamos, Padre, todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, niños, los esperamos el siguiente sábado. Dios los bendiga.